Hey, en este video te enseñaré lo que es la inflación y cómo puedes tomar ventaja de este concepto una vez que sepas cómo funciona. Quédate hasta el final del video, ya que te compartiré también cuál es la perspectiva de Benjamin Graham en su libro del inversor inteligente para ver cómo aplica este concepto a nuestras inversiones. Hola, bienvenido al canal de Progreso, yo soy Norberto y aquí hacemos tu camino de desarrollo personal y profesional mucho más fácil con los mejores tips, hacks, resúmenes de libro como en este video, explicaciones de conceptos de negocio y bueno, si toda esta información te interesa, considera suscribirte al canal y también a nuestro newsletter donde encontrarás información que no encontrarás por aquí. Todos los links te los dejo debajo en la descripción. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre lo que es la inflación. Es un tema que es desconocido por muchos y hasta temido por otros. Y bien, ¿qué es la inflación? Y bueno, pues este es un concepto bastante complicado de entender. Pero bueno, aquí haré mi mejor esfuerzo para explicártelo de una manera fácil y espero que entretenida. Y bueno, antes de que te explique cuál es la definición de la inflación, es importante que entiendas primero dos conceptos. El primer concepto que tienes que entender es la subida de los precios. Bastante sencillo cuando las cosas son más caras con el tiempo. Y bueno, un poquito más adelante explicaremos las razones de esto. El segundo concepto que tienes que entender es el poder adquisitivo, que es básicamente lo que tú puedes alcanzar a comprar con tu dinero. Y bueno, ahora sí, la definición de Banxico dice que la inflación es un fenómeno que se experimenta en la economía de un país y está relacionado con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en sus mercados por un periodo de tiempo prolongado. Y bueno, pues eso realmente es una definición bastante grande, vamos a masticarla tantito. Y bueno, pues dime si alguna vez has escuchado el término de que los precios han subido o se han inflado. Pues bueno, pues de ahí es donde viene el nombre de este concepto. Si eres millennial, a ver si te sientes identificado. ¿Te acuerdas cuando estabas en la primaria o en la secundaria y ibas a la tiendita y te daban un billete de 20 pesos y sentías que podías comprar un montón de cosas, de que cacahuates, papitas, etcétera? Y bueno, pues vamos a vernos ahora, con ese mismo billete de 20 pesos, ¿puedes realmente comprar lo mismo? Pues este es el poder o el efecto de la inflación. Y bueno, tal vez te preguntarás, entonces, ¿qué genera la inflación? Pues bueno, respuesta rápida es que haya mayor demanda que oferta de las cosas. Al haber mayor demanda que oferta, los precios por las cosas incrementan para entonces estabilizar la demanda. Vamos a ver un ejemplo. Imagínate que tenemos un zapatero y que produce 10 zapatos, 10 pares de zapatos obviamente. Y hay 20 personas que están dispuestos a comprar estos 10 zapatos. Entonces, pues que tienes una oferta limitada y tienes una demanda que es más grande. Es entonces que el zapatero puede decidir entonces incrementar los precios para estabilizar la demanda. Puedes verlo como un filtro más, haz de cuenta, donde entonces ciertas personas van a dejar de comprar porque subieron los precios y ahí se estabiliza la oferta con la demanda. Realmente existen muchos más factores que impactan a la inflación, pero bueno, estos están fuera del alcance de este video, así es que te recomiendo que además de este video, hagas tu propia investigación para que aprendas más sobre el tema. Volviendo a la definición de Banxico de la inflación, Banxico menciona que es un aumento desordenado de las cosas. Y bueno, ¿por qué desordenado? Porque básicamente la oferta y demanda de las cosas pues realmente no es igual, ¿no? La demanda por unos zapatos va a ser claramente diferente a la demanda por tortilla, por arroz, por cosas esenciales. La inflación es entonces un indicador generalizado que comúnmente se mide en forma anual y se basa en los precios de una canasta de productos y servicios básicos y esenciales para cualquier persona en un país determinado. Bueno, con esto ya entiendes el fundamento de lo que es la inflación. Tal vez te preguntarás, oye, ¿para qué sirve o cómo funciona? Bueno, mucha gente que entiende a medias el concepto de la inflación se la pasa pues quejándose diciendo de que, oye, pues cada año suben los precios de las cosas y mi poder adquisitivo es menor. Y bueno, lo ideal sería que nuestros salarios vayan creciendo al ritmo de la inflación. No solamente para no perder poder adquisitivo, sino también para que la economía se mantenga estable y creciendo. Si pasa esto, la economía es beneficiosa por dos razones. La primera razón es que el aumento de los precios ayuda a disminuir la cantidad de deuda. Y te voy a explicar un poquito esto. Imagínate que tú estás pidiendo un préstamo fijo a 10 años y que son 1,000 pesos, dólares, como tú lo quieras ver. En 10 años, si tu salario va incrementando al ritmo de la inflación, pues esta deuda realmente no incrementa con la inflación, se queda fija con esos 1,000. Entonces, si comparas estos 1,000 en 10 años con tu mayor poder adquisitivo, pues tu deuda será menor. La segunda razón por la cual la inflación es beneficiosa es que activa la economía,
porque como la gente sabe que en el futuro van a incrementar los precios, pues prefiere gastar el dinero en el presente. Entonces, como hay más dinero en flujo en la economía, pues esto es beneficioso. Debido a que otro factor importante que impacta la inflación es la cantidad de dinero que hay en el sistema, pues es entonces donde los bancos centrales de todos los países juegan un rol bastante importante en tratar de estabilizar el nivel de la inflación con políticas monetarias y también con el establecimiento de las tasas de intereses de los bancos, ya que una inflación descontrolada podría ser el causante de una crisis económica. Es entonces cuando entendemos el concepto de la inflación, donde tenemos que voltear a ver a las inversiones como una buena posibilidad, no solamente para otra fuente de ingreso, sino también para conservar nuestro poder adquisitivo. Ya decíamos que lo ideal es que nuestros salarios fueran incrementando al ritmo de la inflación, pero ¿qué pasa si no lo hacen? Pues esto no es ninguna ley y la verdad es que sí pasa. Y la cruda verdad es que pues si no aumentan al ritmo de la inflación, pues perdemos poder adquisitivo. La buena noticia es que puedes invertir en diferentes instrumentos de inversión que por lo menos te garanticen no perder poder adquisitivo con el tiempo. En varios artículos, incluso también en el libro de Benjamin Graham, El inversor inteligente, nos comentan que hay un consenso general que básicamente una cifra buena de inflación es alrededor del 3% anual. Benjamin Graham nos muestra en su libro que después de un análisis histórico ha observado que el retorno promedio de las acciones anuales es de un 8%. Como ves, inviertes en acciones, tienes la probabilidad, pero no la garantía, de que pues mantengas tu poder adquisitivo. Hombre, incluso lo puedes aumentar. Y justo menciona que este indicador es una buena herramienta para medir tu éxito en las inversiones, porque al final del día él menciona que no importa cuánto dinero hagas, sino con cuánto te quedes después de la inflación, porque es tu poder adquisitivo. Tienes que tener en cuenta que esta tasa de retorno es promedio y que no está garantizada. Lo único que puede estar garantizado, según las palabras del legendario financiero John Pierpont Morgan, JP Morgan, ¿te suena? Es que los retornos fluctúen con el tiempo. Oye, Norberto, ¿esto significa que no es recomendable entonces invertir en acciones? Pues bueno, déjame decirte que Benjamin Graham no lo cree, ni yo tampoco. Es fundamental que te quede claro que no puedes esperar en todo momento que tus retornos de inversiones en acciones sean positivos. En un próximo video te explicaré cuáles son los diferentes perfiles de inversionistas, cuáles son sus estrategias recomendadas y cuáles son las expectativas para cada uno de ellos. Como te compartí en esta publicación que compartí en Facebook e Instagram, aquí puedes ver cómo han sido los retornos en acciones comparados con la inflación para Estados Unidos en 76 años, entre 1926 y 2002. Como puedes ver, la mayoría de las veces los retornos en acciones superaron la tasa de inflación. Sin embargo, no siempre fue así. Podemos ver claramente que cuando la inflación es moderada, a las acciones les va bastante bien, pero cuando es muy alta o incluso negativa, que siempre puede pasar, a las acciones les va mal. Y es por eso que Graham nos recomienda que como inversionistas inteligentes diversifiquemos nuestras inversiones, no solamente en acciones de empresas. Nos da 3 herramientas que podemos utilizar o 3 instrumentos de inversión en los que podemos invertir. Graham nos presenta primero las inversiones en oro y metales preciosos. Él realmente nos recomienda que evitemos invertir en el oro directamente, sino más bien que invirtamos en un fondo de inversión especializado, un ETF por ejemplo, donde están las empresas mineras que pues se dedican a estos metales preciosos. Si quieres una estrategia en específico, en su libro Benjamin Graham recomienda que no inviertas más del 2% de tus activos en este tipo de inversiones. Como segundo instrumento de inversión, Graham nos recomienda lo que son los REITs. Es un acrónimo en inglés por Real Estate Investment Trust, o en el equivalente en México, por ejemplo, son las FIBRAs, que son los fideicomisos de inversión en bienes raíces. Estas son empresas que son dueñas de diferentes bienes raíces de diferentes sectores y que recolectan rentas que son sus ingresos. Y bueno, esto es que por lo general es recomendado como una buena protección contra la inflación, ya que no importa la época del año, siempre se tienen que recolectar rentas. Finalmente, el último instrumento que nos recomienda Graham son los TIPS, otro acrónimo en inglés que es Treasury Inflation Protected Securities, que básicamente su equivalente en México son los UDIbonos, que son bonos ligados a la inflación, que básicamente es donde tú le prestas el dinero al gobierno y ellos te prometen que tu dinero no va a perder poder adquisitivo con la inflación. Y bueno, ahí lo tienes. Para que tú estés protegido contra la inversión, ya tienes 3 instrumentos, además de acciones en la bolsa, para invertir y que mantengas tu poder adquisitivo.
Recuerda que no importa el instrumento que decidas invertir, tienes que tomar en cuenta que la tasa de retorno sea al menos la tasa de inflación en tu país. Un 3% es una buena referencia. En un video anterior donde te expliqué lo que eran las inversiones, también te doy ejemplos de diferentes instrumentos de inversión que no explico en este video. Te lo dejo aquí en el globito para que lo puedas checar, ya que hay 1001 formas e instrumentos de inversión. Bueno, muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado y más importante, que te haya ayudado. Si te gustó y te ayudó, te agradecería bastante que nos dejaras un like para que esta información le llegue a mucho más personas. También, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y también a nuestro newsletter. Recuerda que la información es poder, pero únicamente cuando la aplicamos. Déjame abajo en los comentarios cómo vas a utilizar tú esta información en tus inversiones o en tu vida. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en otro. Chao.